estamos realizando una actividad donde evaluamos distintas opciones alternativas al cultivo de soja de segunda. La idea de este proyecto, de esta actividad, es encontrar factibilidad de cultivos distintos a la soja, digamos, producto esencialmente de que la soja ejerce un monopolio dentro del marco de cultivos que tenemos digamos, sembrados en forma extensiva. En este aspecto, digamos, los cultivos de segunda son un nicho un poco especial, no son una alternativa eficaz todos los años. ¿Por qué? Porque el cultivo viene con un antecesor de fina, ¿sí?, que consumió todos los recursos y a su vez se cosecha un poco tarde. Entonces esto nos deja una ventana más chica de crecimiento, ¿no?, porque el cultivo lo vamos a sembrar más tarde que los cultivos de primera, y a su vez, al tener un cultivo previo, tenemos menor cantidad de recursos. Esencialmente el problema pasa por el agua, ¿no? Entonces, en el marco general de la región tenemos siembras tardías, ¿sí?, que eso, digamos, tiene un problema porque nos vamos a ir al frío del otoño y por ahí algún problemita de helada. Entonces necesitamos ciclos rápidos, ¿sí? Y por otro lado tenemos un problema que es la escasez de recursos, esencialmente centrada en el agua, y esto, digamos, repercute porque cuando uno quiere hacer un cultivo muy rápido necesita muchos recursos para que el cultivo crezca rápido, ¿no?, y se desenvuelva rápido. Y en este caso estamos hablando que muchos años tenemos bajos recursos hídricos, entonces el cultivo tampoco crece. Sembramos ciclos muy cortos, los cultivos crecen poco y rinden poco, ¿no? Bueno, entonces en esta disyuntiva, ¿no?, de ventana chica de crecimiento por fecha tardía y necesidad de una ventana más grande para capturar más recursos porque no tenemos y son muy escasos, nosotros estamos evaluando las distintas alternativas. Lo que tenemos a nivel general, y que esto es similar a otras regiones del país y del mundo, es que el cultivo de maíz es un cultivo que en general tenemos muchos ciclos largos, entonces es el que necesita las siembras más tempranas, ¿sí? Y las siembras más tempranas se van a dar sobre esencialmente los cultivos de invierno que se entregan temprano, como puede ser una cebada, una avena, una colza, ¿sí? Siempre tendríamos que ir a siembras tempranas. Hay cultivos de maíz que son muy precoces, pero están muy poco difundidos en el país, que cuando tenemos buenos recursos hídricos de entrada, como es este año, ¿no? Ahora estamos haciendo la segunda fecha de siembra y tenemos problemas porque nos estamos atorando con la humedad, ¿no? La máquina no anda, no funciona, se atora entre la paja y el barro. Es una condición ideal para un cultivo de estos ciclos precoces, ¿no? Pero esencialmente a nivel general vamos a conseguir semillas de ciclo largo, ¿sí? Entonces al maíz lo tendríamos que posicionar temprano. Después estaría la ventana para soja, que la soja tiene una ventana bastante amplia porque también tenemos muchos grupos de madurez, ¿sí? La soja es muy competitiva y rinde muy bien dentro de las fechas de siembra de diciembre. Y después, cuando nos pasamos ya a enero, lo que vemos es que tanto el maíz como la soja tienen serios problemas porque el advenimiento temprano del otoño y las temperaturas frías, el cultivo de soja y maíz tienen umbrales térmicos para crecer altos, ¿no? Y eso hace de que, si bien uno vio florecer cultivos hermosos, el llenado es bajo y el rendimiento es bajo. En cambio, el cultivo de girasol tiene umbrales de crecimiento térmicos mucho más bajos, ¿sí? Cualquier productor ha visto como maleza dentro del cultivo de trigo durante el invierno con algunas heladas un cultivo de girasol, ¿sí? En cambio, el cultivo de maíz como soja se hielan y se mueren, ¿no? Y al girasol hay que aplicarle herbicidas porque las heladas del invierno no lo terminan de eliminar. Entonces lo que vimos como un muy buen resultado es que el girasol, dentro de las fechas de siembra de enero, digamos las más tardías dentro de la segunda, tiene un muy buen comportamiento. Rendimientos que van desde los 1200 a los 2000 kilos, lo cual es muy interesante para una fecha del 5 o 10 de enero, ¿no?
si bien el cultivo cae, el rendimiento del cultivo cae a medida que nosotros atrasamos la fecha de siembra, los niveles de productividad que podemos lograr, que es alrededor de 1.500 kilos, 1.400 kilos, son más que interesantes para un productor. Sobre todo este año hemos tenido muchas consultas producto de que el hecho de que se le hayan sacado las retenciones al girasol le ha dado un valor, digamos, mucho más interesante que al cultivo de soja. Entonces los productores ahora están, o un par de productores de la zona están muy interesados en sembrar girasoles de segunda. Vos bien decías, bueno, hacías mucho hincapié en el momento de siembra, la fecha de siembra y las condiciones que debe tener un lote después de su cosecha para poder tener una implantación correcta. Después vemos cómo sigue evolucionando. Pero para decidirse a hacer un cultivo de segunda, ¿qué parámetros en cuanto a humedad o fertilidad o malezas tendría que tener el productor? Bien. Desde el punto crucial estaría dado por la cantidad de agua inicial que uno tiene, ¿sí? Lo ideal, digamos, para hacer un cultivo que necesita mayor ciclo, como sería un maíz o una soja de grupo largo, lo ideal es una siembra temprana y ahí un poco uno va a sembrar sobre la cosecha muy rápido, sin tener muchos recursos. Lo ideal sería tener unos 50, 60 o 70 milímetros en el suelo, ¿sí? No salir con cero humedad. Hay años donde nosotros tenemos, casi no tenemos humedad en el suelo y es muy sencillo, ni siquiera tenemos que ir a muestrear el suelo, simplemente miramos el registro hídrico, vemos cuánto llovió en diciembre. Si en diciembre llovieron 20 milímetros, en el suelo esencialmente no tenemos nada, a no ser que durante noviembre haya venido mucha humedad. Bueno, en eso, digamos, cuando un productor ve que fines de noviembre vino húmedo, principio de diciembre vino húmedo, me puedo largar a un cultivo de ciclo largo y demás. Si no tendría que, si yo no tengo y está muy seco, lo más prudente es no sembrar, ¿sí? Esperar. O bien sembrar un ciclo muy largo, cosa que el periodo crítico se vaya lo más lejos posible de la condición de estrés hídrico. Eso sería lo esencial, tener unos 50, 60, 70 milímetros acumulados desde que el cultivo previo entró a madurez fisiológica. Eso es cuando nosotros, previo a la cosecha, ¿no? Ya vimos que el trigo, la cebada se amarilló, ¿sí? Y tenemos esas lluvias posteriores, sumamos lluvias y suman más de 60 milímetros, estamos en una condición muy buena para sembrar cultivos de segunda. En eso se ve, por ejemplo, el girasol, que es el cultivo de ciclo más rápido, ¿sí? Nosotros tenemos una respuesta a la humedad inicial muy fuerte. Vimos en los ensayos acá de Barrow, ¿no? Que girasoles que se sembraban con 30 40 milímetros es muy difícil sobrepasar los 1.300 kilos. En cambio, cuando la siembra se produjo sobre suelos con 80, 100 milímetros, ya ahí sobrepasan los 1.500, 1.800 kilos. En estos cultivos de segunda, ¿cómo juega la densidad de siembra con respecto a un cultivo tradicional? Bien, es una variable muy importante para considerar y que es contrastante entre cultivos. Por ejemplo, el maíz, lo que tenemos que tratar es de no sembrar maíces muy densos, ¿sí? A medida que se reducen los ciclos, por ejemplo, cuando nos pasamos a los ultra precoces, los de ciclo muy cortito, tendríamos que poner unas 45.000 plantas aproximadamente como para lograr una estructura de cultivo. Ahora, cuando usamos ciclos intermedios de maíz, ya con 30.000 plantas, 35.000 plantas estamos bien para lograr rendimientos de 5.500 kilos, ¿no? En general, si bien hay algún año que hace pico porque tenemos un marzo y abril por arriba con temperaturas por encima de lo normal, pero lo ideal es sembrar unas 30.000 plantas, ¿no? Porque generalmente no tenemos mucha humedad y después un otoño cálido, eso se da cada tanto, ¿no? Es poco probable.
Entonces en los maíces tendríamos que estar con densidades de 30.000 plantas, alrededor de 30 a 35 para los sembrados, para los ciclos intermedios, y para los precoces 45 a 50. Girasol no conviene bajar la densidad, usar densidades de 40 a 45.000 plantas, ¿sí? Si bajamos densidad en girasol perdemos un poco de rinde y un poco de aceite. Y en soja lo ideal es lograr un stand de plantas, digamos que siempre la condición de siembra en segunda, por tener un rastrojo voluminoso, tenemos que incrementar un poquito la densidad respecto de la de primera, pero no mucho más allá de 400.000 plantas por hectárea aproximadamente. Y en estos casos de cultivo de segunda, ¿cómo manejaría la fertilidad? Bien, digamos, en orden de prioridad siempre tenemos como más crítico el tema de agua, ¿no? Después viene la fertilidad. O sea, si uno ve que el año viene bueno, que llovió muy bien, no dejen de fertilizarla la segunda, porque hay respuestas interesantes, si bien por ahí no están al nivel de los cultivos de primera, sí hay respuestas que son redituables. Entonces, cuando uno ve que tiene digamos, y a su vez también tiene que ver cómo viene el manejo de nutrientes durante el cultivo previo, ¿no? Si uno hizo un cultivo previo con un volumen, digamos, aplicación de nutrientes muy importante y consideró que iba a ser un cultivo de segunda, bueno, ahí ya no necesita tanta nutrición. Ahora, en la medida que uno nutra poco el campo y vaya, digamos, con el esquema tradicional, ¿no? El esquema bajo arrendamiento, donde se aplica lo mínimo, lo ideal es continuar fertilizando los cultivos de segunda.